sobre todo se realiza cuando observamos durante la metafase. Entonces, durante la metafase de la célula, nosotros podemos observar al microscopio el cariotipo así formado como lo estamos viendo, ¿no es cierto? Como lo tenemos que estudiar y podemos obtener una fotografía de, de este cariotipo. Y cuando obtenemos esto, entonces permite en las investigaciones genéticas cuál es el sexo de ese ser humano o de la especie que estamos viendo. También nos va a permitir, si tiene algo, el cariotipo también, ¿para qué nos sirve? Nos va a permitir poder ver si tiene algún síndrome, alguna enfermedad que se deba a alguna malformación o a alguna al aumento o disminución de los cromosomas. También nos permite ver eso, ¿no es cierto? Entonces, esto ya hemos visto. Ahora vamos a ver lo que es o sea, el cariotipo es esto, ¿no es cierto? No es otra cosa que el poder observar los cromosomas exactamente ordenados, ¿no es cierto?, en 23 pares de cromosomas. Pero a esta parte de ese cariotipo se le llama también ideograma. Ese ideograma es lo que nosotros podemos armar cuando estamos observando, o sea, mejor dicho, lo que podemos observar en una fotografía cuando observamos en las células el cariotipo humano. ¿Y qué es el ideograma? Es la representación esquemática, lo que ustedes están viendo aquí. O sea, la primera diapositiva que hemos visto del cariotipo humano, esa es una fotografía de lo que vemos en las células. Y esto ya es una representación esquemática como dibujado para que ustedes puedan darse cuenta cómo es que están formados los cromosomas, cada uno de ellos, y cómo es que a través de estos cromosomas podemos observar el cariotipo humano, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos ver las bandas, o sea, en cada par de cromosomas tiene que ser iguales en sus bandas, tiene que ser igual en forma, tienen que ser los dos metacéntricos, es decir, en cada par tienen que ser totalmente iguales. Por eso dice, es la representación esquemática del tamaño, forma y patrón de bandas de todo el complemento cromosómico. Entonces nosotros ya sabemos que los cromosomas se están clasificando de acuerdo a la ubicación de su centrómero, ¿no es cierto? Entonces podemos ver como en el par 1, dice 1, está un solo cromosoma, pero tendría que ser par, ¿no es cierto? Por eso terminamos en el 22, pero son 22 pares de cromosomas. No estamos repitiendo porque sabemos que tiene que haber, para que se forme un par, otro igual a al número 1, otro igual al número 2, etc. Entonces, estos son los grupos que comprende el cariotipo humano. El grupo 1 son cromosomas grandes. El grupo A, perdón, no es el grupo 1, el grupo A. Son cromosomas grandes. El grupo A, ¿por qué está formado? Está formado por el par 1, 2 y 3. Es decir, el par 1, 2 y 3 forman el grupo A. Y si ustedes pueden ver, está formado este grupo A por cromosomas metacéntricos y submetacéntricos. ¿Por qué estoy diciendo submetacéntricos? Por ejemplo, tiene el mismo tamaño en los dos brazos, está totalmente en el centro. De también puedo, el par 1 y el par 3, yo veo que son cromosomas metacéntricos. ¿Por qué? Porque ambos brazos prácticamente tienen la misma longitud. Pero, ¿qué está pasando con el cromosoma, con el par 2?
En el par 2 ya puedo decir que es submetacéntrico. ¿Por qué? Porque en el submetacéntrico hemos dicho que el centrómero está un poquito más arriba, ¿no es cierto? Demostrando que uno de los brazos, es decir, el superior, es un poco más pequeño que el otro brazo, si ustedes se fijan. Entonces, por eso estoy diciendo que el grupo A está formado por cromosomas grandes y por los pares 1, 2 y 3, y que son metacéntricos y submetacéntricos. También los cromosomas grandes, entre ellos tenemos el grupo B, que va a formar los pares 4 y 5, ¿no es cierto? Y estos pares 4 y 5 también son submetacéntricos. Si ustedes se fijan, hay brazos más pequeños que los otros. Parecieran que son iguales estos dos, ¿verdad? El 4 y el 5. Pero en cuanto a las bandas, no son iguales. Si ustedes se fijan, aquí parece, yo puedo decir parece que son iguales, pero estas bandas de los brazos superiores, por ejemplo, son un poco más angostas que los del par 4. Y si se fijan, aquí justo en el centrómero, diferente, ¿verdad? Entonces las bandas están ubicadas de manera diferente y el 5 es un poco más pequeño incluso que el 4, pero son submetacéntricos. Luego, entonces, los cromosomas grandes van a estar constituidos por el par 1, 2, 3, 4 y 5, hasta aquí. El grupo A son los más grandes y el grupo B son el 4 y el 5. Luego tenemos los cromosomas medianos. Perdón, aquí falta hasta el grupo 6. Si ustedes se fijan, el 6 también está dentro, aquí no lo he puesto, me olvidé. El grupo 6 está dentro de los cromosomas grandes, el par 6, perdón. Y estaría conformado entonces el grupo A por el par 1, 2 y 3, el grupo B por el par 4, 5 y 6. Luego tenemos los cromosomas medianos que van a ser a partir del par 7 hasta llegar al par 12. Y todos estos cromosomas son submetacéntricos, porque todos, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, si se fijan, todos tienen brazos un poco más cortos que los otros, que los superiores, que los inferiores. Además, en este grupo de cromosomas medianos, en el grupo C, se encuentra el cromosoma X, que también es submetacéntrico y es casi tamaño del 7. Entonces está entre los medianos. En el mismo grupo de cromosomas, o sea, también son cromosomas medianos los que corresponden al grupo D, que tenemos el 13, el 14 y el 15. Y estos ya son acrocéntricos, si ustedes se fijan. Es decir, que el centrómero está muy a un extremo y apenas podemos ver brazos muy cortos, si se fijan, ¿no es cierto? Entonces son acrocéntricos, casi no vemos brazos. Entonces hasta el par 15 estamos observando cromosomas medianos. A partir de ahí ya tenemos el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, incluyendo el cromosoma Y, son cromosomas pequeños que van a ir a constituir uno de los grupos, el 16, 17 y 18, que como ustedes se fijan, son submetacéntricos, es decir, brazos un poco más cortos. Luego tengo el grupo F, que es el 19 y el 20, si bien son cromosomas pequeños, pero estoy viendo que son metacéntricos, porque ambos brazos son exactamente iguales y estoy viendo que el centrómero está justo al medio. En este mismo grupo de cromosomas pequeños, tengo al grupo G, que constituye el par 21 y el 22, que son cromosomas acrocéntricos, ¿verdad? Y los cromosomas sexuales X y Y se separan de estos grupos del 1 hasta el 22, se separan, ¿no es cierto?
y se ponen aparte siempre al final del cariotipo. Entonces, siempre los cromosomas X y Y van a estar al final del ideograma o del cariotipo. Sí, sí. Te he llamado estaba en un curso de capacitación, te he llamado cuando he salido a la 1:30 y no me has contestado, pero igual a mi cita lo dejamos para mañana, no hay problema. Igual, ¿ya? A las 4. Sí, sí. Me dices dónde. Me dices dónde. Ya, listo, ya, mamita. Ya, nos vemos, ya. Chao, mamita, chao. Ya. Oh, no. Ya. Supuestamente ya tengo mi... A ver, un ratito, chicos.